Grabando. Vale. Perfecto. Vale. Pues cuando queráis. Sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me acaban de encargar de la presentación, no sé por qué me han visto con cara de tonto, y que presente al profesor doctor Mariano Santander. Yo creo que no necesita ninguna presentación, con lo cual ya está hecho. Oye, perfecto. Bueno, quizás para alguna persona que despistada que no sepa quién es el profesor doctor Mariano Santander, fue former catedrático, se dice en inglés former, Sí. catedrático de física teórica y actualmente es profesor emérito de esta universidad. Le conozco, nos conocemos desde hace 55 años más o menos. Más o menos. Ahora que se cumplen los 6 años de la muerte, ayer, los 6 años de la muerte de Stephen Hawking y los 145 años ayer también del nacimiento de Albert Einstein, el día 14 de marzo de 1879, pues creo que el motivo de la charla no es más, no puede ser más, estar más correlacionado. Y bueno, ya para acabar solamente, decía Arthur Eddington, un astrónomo británico que hizo varios libros de divulgación sobre la teoría de gravedad de Einstein y uno especialmente que se llama la teoría matemática de la relatividad, que en el mundo solamente había 3 personas que entendían la relatividad y decían que uno era Einstein, otro era él, otro era Arthur Eddington y el tercero no se sabía quién era. En este caso, en esta ciudad, yo creo que eso se reduce más, porque solamente hay una persona que entiende la relatividad general y la relatividad especial y creo que ya no hay ninguno más. Bueno, Fernando, gracias por esta presentación tan hiperbólica. Desde luego, Eddington fue un personaje que aparecerá digamos, de lado en la charla, pero era un personaje muy curioso. Además de esa anécdota, se empeñó en dar una explicación realmente mística del número 100, la constante de estructura fina, que es 136, se creía en torno a los 1920, dio una explicación del número 136 y cuando se midió con más precisión se vio que era más 137, pues añadió otra explicación más mística todavía para sumar 1, con lo cual sus amigos y sus no tan amigos le empezaron a llamar a Arthur Edding and One. Bien, pues muchas gracias a todos por la asistencia y la charla, como veis, es una panorámica rápida pero al mismo tiempo actualizada sobre cómo se pueden visualizar y cómo se pueden, comillas, fotografiar. Claro, la primera observación que surge a cualquiera es, pero no se dice, no sabemos que los agujeros negros no solo no emiten luz, sino que toda la luz que pueda caer en ellos es absorbida. Entonces, ¿cómo se pueden ver? Bueno, pues evidentemente no se pueden ver, pero, por tanto, pero sí se puede visualizar cuál sería el efecto que produce. Que no se vean no significa que no produzcan ningún efecto, y de hecho producen efectos básicamente gravitatorios, y esos son los que sí se pueden observar. Y lo de fotografiando entre comillas es también bastante literal. Al no poderse ver no se pueden fotografiar en el sentido convencional, pero sin embargo se puede hacer algo que de alguna manera es una imagen, no es exactamente una imagen del propio agujero negro. Bien, pero esto lo iremos viendo sobre la marcha. Bien, este cartón que dice el día 44 todavía varado en la isla con nada más que el mar plano y aburrido hasta donde puede ver el ojo. Bien, pues el mundo realmente puede parecer así a la vista, digamos, poco habituada o poco interesada, pero bastaría ver lo que hay debajo para ver que está lleno de cosas extremadamente interesantes, ¿no? Y realmente los agujeros negros son precisamente una de estas cosas que aparentemente no se pueden ver, pero que son extremadamente interesantes. Bien, hay una serie de preguntas por las que voy a pasar muy rápidamente, pero que conviene señalar. Primero, ¿qué es un agujero negro? Bueno,
es una zona del espacio en el que hay una concentración de materia suficientemente grande como para que el efecto gravitatorio impida salir de ese objeto a cualquier bien partícula, bien luz. Sabemos que en la Tierra, si lanzamos algo hacia arriba con velocidad 11 km por segundo, pues acaba yéndose al infinito. Bueno, pues en un agujero negro esa velocidad de escape es infinita. ¿Cómo se producen y qué tamaño tienen? Bueno, la primera idea es que tienen un tamaño que está relacionado con su masa. Por ejemplo, si la Tierra fuera un agujero negro, si toda la masa de la Tierra, sabéis que tiene 6.300 kilómetros de radio, se contrayera hasta formar un agujero negro, su tamaño sería unos 2 centímetros de radio, es decir, una canica aproximadamente. El Sol, con toda su enorme masa y con sus 600.000 kilómetros de radio real, pues tendría reducido a agujero negro un tamaño de 3 kilómetros de radio aproximadamente. Siguiente pregunta que origina muchas, malentendidos. ¿Son monstruos insaciables que devoran todo a su paso? Bueno, pues no, en absoluto. Y su efecto gravitatorio es el mismo que el de cualquier estrella de su masa. De manera que solamente, devoran aquello que está en una órbita que acaba cayendo al agujero negro, exactamente igual que le pasaría a la Tierra si en vez de estar en una órbita estable alrededor del Sol, estuviera en una órbita que cayera al Sol. Pues caeríamos y se acabó el asunto. Es decir, en ese sentido es exactamente igual. La única diferencia es que para la misma masa el tamaño del agujero negro es mucho más pequeño y por tanto las fuerzas gravitatorias en sus cercanías son muy intensas. Bien, ¿absorben la materia de sus cercanías? Bueno, pues la respuesta está implícita en lo anterior. Depende de cuál sea la órbita que tenga la materia. En general, el campo gravitatorio hace que la materia que hay alrededor tiende a ser capturada en órbitas circulares que forman un anillo, vagamente parecido a los anillos de Saturno, que va espiraleando y que, a diferencia de los anillos de Saturno, que a cierto plazo son relativamente estables, pues esto va acabando cayendo al interior del agujero negro. Esto se llama disco de acreción y tendremos ocasión de volverlo a ver. ¿Pueden fusionarse dos agujeros negros? Bueno, pues la respuesta es sí. Dos agujeros negros pueden estar orbitando mutuamente como un sistema binario de estrellas y la emisión de ondas gravitatorias hace que pierdan energía, que se vayan acercando, que esa espiral sea cada vez más cercana y al final acaban, colisionando, y al colisionar simplemente se funden y producen un agujero negro mayor. Bien, de esto también tenemos evidencias luego. La siguiente pregunta, ¿acaso podemos verlos? Bueno, pues he comentado antes. Hay un teorema que se suele enunciar diciendo los agujeros negros no tienen pelo, que especifica que los agujeros negros son sistemas muy simples que están totalmente caracterizados por tres parámetros, que son su masa, su momento angular, es decir, si están rotando, y su carga eléctrica. Para los agujeros negros astrofísicos que conocemos, no tienen carga eléctrica, por motivos obvios, porque vienen del colapso de materia neutra que no tiene carga eléctrica. Bien, y simplemente de una breve pincelada, ¿podría extraerse energía de un agujero negro? Bueno, es un proceso muy difícil de llevar a la práctica. Por tanto es una idealización, pero la respuesta es sí, y de hecho merece la pena señalar que sería la fuente de aprovechamiento óptimo de la energía, porque si nos desembarazamos de una cantidad de materia lanzándola al agujero negro, el agujero negro nos devuelve el 140 y algo por cien de la energía que contenía esa materia. El resto se lo ha, robado a la rotación del agujero negro. Bien. Pregunta del millón. ¿Existen realmente los agujeros negros? Bueno, pues
había observaciones indirectas hasta 2015, observaciones casi directas en 2015 y en los años sucesivos, y casi directas en 2019. Si hay tiempo, hablaré al final un poco de los agujeros de gusano. Bien, ¿cómo se detectan? Bueno, pues evidentemente no se pueden detectar directamente, pero sí hay posibilidad de detección indirecta, básicamente siguiendo, digamos, por motivos gravitatorios, es decir, siguiendo el movimiento de objetos cercanos. Por ejemplo, hay una observación que lleva ahora mismo cerca de 30 años y que ha tenido el premio Nobel hace dos equipos que han tenido el premio Nobel hace unos años, en donde se lleva observando el movimiento de las estrellas cercanas al agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia. Esto, aunque parezca realmente imposible de realizar, pues se ha podido hacer, seguir estrellas individuales y concluir que en el centro de la galaxia debe haber un agujero negro de una masa del orden de 4 millones de veces la masa del Sol. Hay también otros mecanismos para detectar agujeros negros, bueno, pues vía las ondas gravitatorias, que, digamos, comentaré después. Para esta detección indirecta que he llamado antes fotografiando entre comillas, ha habido un proyecto realmente, digamos, cuyo éxito yo creo que resultaba difícil de creer cuando sus creadores comenzaron en él, pero que ha tenido digamos, un éxito destacado, obteniendo unas imágenes, no son exactamente fotografías, luego comentaré un poco más. Se llama Telescopio Horizonte de Sucesos y ya están en marcha algunos sucesores. Un telescopio bastante más grande que se llama Telescopio Einstein. Bien, ¿qué pasa al acercarse a un agujero negro? Bueno, pues si nos estamos acercando en órbita de caída al agujero negro, lo que ocurre es que lo que crece mucho, aparte de que vamos cayendo cada vez con más velocidad, ¿no? Es la diferencia de fuerza lateral y en la dirección de la caída. Este fenómeno es el fenómeno de las mareas convencional, y de hecho el fenómeno de las mareas en la Tierra, se puede entender suponiendo que la fuerza gravitatoria diferencial del Sol y de la Luna sobre el mar de la Tierra lo que hace es algo así como apretarle en la zona del ecuador visto desde el Sol, por ejemplo, y en la zona de los polos lo estira un poco. Y, por tanto, la superficie del mar adopta una forma de elipsoide que, como la roca de la Tierra está girando debajo, la vemos moverse, girar, digamos, sobre el fondo rocoso. Este proceso en un agujero negro es extraordinariamente más intenso y se llama espaguetización. La fuerza tiende a estirar y estirar y estirar cada vez más la dirección en la que está cayendo y comprimir las otras dos, hasta reducir cualquier cosa que entre a una forma de espagueti antes de atravesar el horizonte. Bien, ¿cómo veríamos un objeto que está cayendo desde un agujero negro? Bueno, esto es otra idea interesante. Si lo estuviéramos viendo desde fuera, le podemos ir viendo, pero lo que ocurriría sería que vamos a verle cada vez detenerse, cada vez más como si se estuviera deteniendo, y le veremos detenido en lo que es el horizonte del agujero negro, el borde, por así decir, para siempre. Es decir, no veremos nunca cómo cae al interior. Esto contrasta con lo que siente el tipo que va cayendo. El tipo que va cayendo puede perfectamente atravesar el horizonte sin sentir nada más que fuerzas de marea intensas. Esas fuerzas de marea intensas a lo mejor no son tan intensas si el agujero negro es muy grande, cosa que es un poco antiintuitiva, pero es así. Bien, ¿podríamos entrar en el interior? Pues respuesta, sí. ¿Podríamos sobrevivir? Respuesta, no. Bien, lo que ocurre en el interior de los agujeros negros, digamos, es algo que aún no se sabe realmente. Bien, voy a daros unos toques de historia antes de entrar ya en las cuestiones con más imágenes y tal. Primero,
Se suele decir que Einstein nunca creyó en los agujeros negros. Bueno, realmente la posición de Einstein fue en este sentido como mínimo ambigua. Efectivamente no es que le entusiasmara la idea. Y de hecho eso, digamos, pesó de tal manera en la colectividad científica que en 1970 aproximadamente, un poquito antes de la fecha que mencionaba Fernando, yo tuve ocasión de asistir en Madrid a una charla de uno de los relativistas más famosos de hecho es uno de los pocos físicos que tiene un objeto que se llama con su nombre, el tensor de Bell, y le preguntamos sobre los agujeros negros, que entonces estaban, digamos, empezaba a hablar de ellos, y bueno, fue muy prudente. Bueno, es una cosa, no está claro. Es decir, que realmente hasta el año 1970 aproximadamente no había ni mucho menos acuerdo en que los agujeros negros eran objetos que podían existir. Bien, sigue habiendo algunas personas que piensan que podrían interpretarse de otra manera, pero hasta donde yo sé, las interpretaciones alternativas no son tan naturales como la creencia en los agujeros. Y la otra pregunta, que tiene que ver con la fecha de ayer, ¿qué aportó Hawking a la idea de los agujeros negros? Bueno, pues básicamente, aparte de otras muchísimas aportaciones a la estructura a gran escala del espacio-tiempo, Hawking lo que vio es que el agujero es negro solo dentro de una teoría puramente clásica. Pero si se toma en consideración la teoría cuántica, debemos esperar que los agujeros negros emitan cierta radiación y se evaporen. Bien, en la práctica se sigue diciendo que los agujeros negros no emiten, porque esa radiación es extremadamente débil. No tengo ahora mismo los números precisos, pero la temperatura de Hawking de un agujero negro de masa solar, pues creo que es del orden de 10 a la menos 18 o 20 Kelvin. Es decir, lo que radia con esa temperatura es extremadamente indetectable. Bien. ¿Qué tipos de agujeros negros sabemos que existen? Bueno, pues básicamente son dos. Y se distinguen por el rango de masas. Los que se llaman agujeros negros estelares tienen masas del orden de entre 1 y 100 veces masas de solares, y son en la etapa final de las estrellas de masas suficientemente altas. El Sol, por ejemplo, en su destino final no acabará como agujero negro. Pero otras estrellas de masas del orden de 8 masas solares o algo así acabarán generando un agujero negro. De estos se han registrado, no directamente, pero sí indirectamente, varios cientos de fusiones de parejas de agujeros negros formando un sistema binario. Y esto se ha hecho a través de la observación de ondas gravitatorias que se emiten en la fusión. Entonces, claro, esta detección es impresionantemente buena, porque no solamente nos demuestra que existen las ondas gravitatorias, fue la primera evidencia directa, sino también nos permiten de alguna manera ver, entre comillas, los agujeros negros y detectar muchísimas de sus propiedades, la masa. Y aparte de este rango, hay, y conocemos unos pocos, agujeros negros que se llaman supermasivos, que están presentes en los centros de las galaxias, en muchas galaxias, creemos. Sus masas son del orden de 1 millón de veces las de antes. La masa del agujero negro de nuestra galaxia es 4 millones de masas solares. Su origen no está claro. Se supone que pudieron formarse por fusiones sucesivas y reiteradas de agujeros negros más pequeños, pero eso realmente no se sabe. Y casi directamente se han observado dos.
sobre los que hablaré luego. Siguiente pregunta. ¿Existen agujeros negros en otros rangos de masas? Estos se llaman intermedios, típicamente la zona intermedia entre 100 masas solares y 1 millón. Bueno, y luego habría microagujeros negros de masas muy pequeñas. De estos no hay razón para que no existan, pero no se sabe si existen y no hay ninguna observación. Bien, ¿cómo, digamos, de dónde salen los agujeros negros? Bueno, es interesante verlo desde dos puntos de vista, porque, como siempre, ver las cosas desde más de un punto de vista es fundamental si uno quiere entender. Aquí los dos puntos de vista son: uno es la teoría de Einstein de la gravedad, y esta teoría permite que haya estructuras de la geometría del espacio-tiempo en la cual una cantidad de masa está confinada en una región del espacio extremadamente pequeña, menor que ese radio, se llama radio de Schwarzschild, ese número que dije antes que para el Sol son 3 kilómetros. Bien, ahora tenéis ahí los números. Y la geometría del espacio-tiempo es la que impide que la luz o la materia salga de esa zona. Bien, pero esto es simplemente una, si queréis, una posibilidad. Es decir, la teoría permite que eso exista. Pero la pregunta es, ¿pero existen realmente? Y para responder a esa pregunta hay que ver el problema desde otro punto de vista, que es el punto de vista básicamente de la dinámica y la evolución estelar. Hay que ver qué pasa en una estrella, qué es lo que la mantiene, digamos, activa durante un periodo de tiempo suficientemente largo, tanto que llegamos a creer en su momento que eran eternas, cosa que obviamente es imposible desde el punto de vista de la termodinámica. Y una vez que se supo esto, y esto se supo una vez que se supo cuál era la estructura del átomo, que estaba constituido por protones... Lo siento, tenía que haberle bajado el volumen. Bien, bueno, una vez que se supo que la materia está formada básicamente por electrones, protones y neutrones, y se entendió cómo funcionaba el núcleo atómico y que había unas fuerzas que llegaban al núcleo atómico, en fin, una vez que se entendió todo esto, en torno a 1930 aproximadamente, se concluyó, lo concluyó primero Chandrasekhar, que era un estudiante de Eddington precisamente, hizo los cálculos recién descubierto, digamos, la estructura atómica y el neutrón en un viaje en barco, que desde la India hasta Inglaterra, se los enseñó a Eddington cuando llegó y le dijo, es que eso quiere decir que una estrella de masa muy grande tiene que acabar colapsando. Y Eddington no solo no le creyó, sino que en el fondo le hizo de alguna manera desistir porque era un estudiante joven. Luego se ha visto claramente que Chandrasekhar tenía razón. Unos años después, Oppenheimer y Schneider estudian de nuevo el mismo problema que había estudiado Chandrasekhar. De hecho, si os habéis fijado en la película de Oppenheimer, hay un momento en el que sale el artículo de 1939 y le llaman, uno de los colaboradores de Oppenheimer dice, llamar a Harlan, se llama Harlan Schneider. Bien, bueno, pues a partir de ese momento empezó que mucha gente empezó a convertirse a la idea, pero fue lento, en buena medida pues por la oposición de Einstein, pero en torno a 1967-1970, después de un cambio que hubo que de alguna manera es algo muy análogo científicamente a una transición de fase en cómo se veía la teoría de Einstein, que fue protagonizada en los 1900, a finales de los 50 por Wheeler y más gente, pues empezó a abrirse paso la idea. Y de hecho se vio que unos objetos estelares cuya naturaleza se ignoraba, que son los quasars,
pues enseguida se estableció que eran una evidencia indirecta de agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, y que la radiación que recibíamos era la radiación producida por la materia moviéndose en el disco de acreción. Bien, y los agujeros negros estelares se han observado, digamos, a través de las ondas gravitatorias. Bien, es decir, que yo creo que actualmente pues, no hay mucha duda, no cabe mucha duda de la existencia de agujeros negros. La primera evidencia, que yo creo que es bastante espectacular, es el baile kepleriano de las estrellas en el centro de nuestra galaxia. Bien, ha habido dos equipos, por supuesto esto es una imagen de artista, ¿no? Pero esto ya no es la imagen de artista, sino son los resultados que están tomados justamente de la memoria del premio Nobel. Bien, lo que veis a la izquierda son las órbitas de diferentes estrellas que están en el centro de la galaxia. En el centro de lo que sería el foco, digamos, teniendo en cuenta que no todas están en el mismo plano, estaría una masa necesaria para producir esos movimientos elípticos, pero esa masa no se ve. Se puede calcular, sin embargo, por las leyes de Kepler, la tercera ley de Kepler, que también vale en relatividad, básicamente con la misma forma, pues se puede calcular la masa que tiene que haber en el centro. Y esa masa resulta del orden de unos 4 millones de masas solares. Una de las estrellas más cercanas, la llamada S2, se ha seguido, estas observaciones llevan unos 30 años aproximadamente. Entonces, una de las estrellas tiene un periodo que es, creo recordar, del orden de 19 años, entonces se ha seguido durante más de un periodo. Y ahí tenéis las posiciones, y claro, esa observación es prácticamente, digamos, apodíctica de que hay en el centro una concentración de masa suficientemente intensa como para producir ese movimiento. Recientemente se ha encontrado otra estrella aún más cercana. Bien, y en todos los casos el movimiento sirve a la vez como una comprobación de la teoría de Einstein en el régimen de campos fuertes y de la existencia de un agujero negro. Bien, el que tenga interés, escribí para un curso de relatividad unas notas sobre esto. El que tenga interés que me las pida y se las puedo mandar. Bien, y esto es una digamos, imagen de artista de lo que le pasa a digamos, el movimiento de la estrella más cercana cuando pasa por el periastro. Pasó la última vez en mayo de 2018. Como ya se llevaba observando 20 algunos años desde entonces, se sabía que iba a pasar, entonces fue objeto de cantidad de observaciones. Y es impresionante, por ejemplo, la velocidad que tiene la estrella en ese momento sobre su órbita, es del orden del 4%, creo, más o menos, de la velocidad de la luz. O sea que es una cosa impresionante. Bien, y esto ha servido como comprobación de no solo, digamos, del movimiento kepleriano, según la relatividad general, sino de la existencia de un agujero negro en el interior. El agujero negro se llama Sagitario A estrella, es el nombre convencional. Bien, la segunda evidencia de agujeros negros viene de la emisión de ondas gravitatorias en el momento del colapso de un sistema binario de agujeros negros. La idea es, igual que hay sistemas binarios de estrellas, que de hecho son los más, en fin, seguramente una fracción importante de las estrellas del universo forman sistemas binarios. Bien, pues hay también sistemas binarios de agujeros negros, o de agujeros negros y estrellas de neutrones, que son, digamos, el pariente anterior en la escala de generación desde las estrellas convencionales. Bien, estos están moviéndose en espiral, esa fase que se llama inspiral, están emitiendo ondas gravitatorias, pero relativamente débiles, pero cuando se acercan, según se van acercando, cuando están muy cerca, la velocidad de giro es mayor. Bueno, esto es simplemente la idea de los patinadores, ¿no?
conservación del momento angular, entonces comienzan a emitir ondas gravitatorias más intensas, con un patrón muy específico de crecimiento, y llega un momento en que los dos se tocan, ¿no? se tocan los que llaman los lóbulos de Roche del sistema, se produce un pico de radiación, y luego inmediatamente los dos fusionados hacen y se convierten en uno solo, básicamente rotante también, que sigue emitiendo, pero emite, digamos, con muy poca intensidad ya. Bueno, ¿por qué? Pues porque la emisión de ondas gravitatorias, pero es una cuestión técnica que menciono simplemente, por si hay alguien especialmente interesado, necesita un movimiento cuadrupolar. Un movimiento de rotación simple no produce ondas gravitatorias. Necesita dos masas separadas para que sean un cuadrúpolo. Bien, ¿se ha observado esto? Bueno, pues esto fue el descubrimiento importantísimo en 2015. Desde entonces se han observado, el de 2015 fue muy famoso, salió en todos los medios y lo vimos muchas veces, pero actualmente me parece que es más ilustrativo ver este diagrama, en donde es una especie de recopilación. Cada 3 puntos de esos azules, unidos por una línea vertical, es la fusión de dos agujeros negros de masas entre 10, en fin, no veo los números desde aquí, pero estos son 10 masas solares, o sea, desde 5 hasta 20, 50, y los producidos tienen masas 100 y en algunos casos un poquito más. Bien, daros cuenta que aquí hay fácilmente 50 o 60 fusiones, cada una de las cuales se ha analizado, y en todos los casos, pues prácticamente la concordancia con digamos, con las predicciones es excelente. Bien, y pasamos a lo que era el título de la charla, que es visualizar. Bien, me gusta mucho esta frase de Yuri Manin, un físico matemático ruso, fallecido recientemente, que dice, está hablando de visualizar versus ver, y dice: ¿cómo se explica lo que es una estrella a alguien que nunca ha visto una estrella? Está hablando de la percepción del mundo por personas con deficiencias como ceguera o sordera o incluso más importantes. Incluso quienes ven las estrellas preguntan ¿qué es una estrella? Porque ver solamente con los propios ojos es todavía demasiado poco. Los ojos de la mente deben ser capaces de ver, y sigue dando imágenes. Bien, pues la visualización va un poco en esta idea, ¿no? Es decir, no podemos verlos, pero sí podemos sentir y observar sus efectos gravitatorios. ¿Cuál es el más importante de estos efectos? Pues la desviación de la luz por el campo gravitatorio intenso. Claro, al decir campo gravitatorio intenso, resulta un poco irrisorio pensar que nosotros en la Tierra nos parece que 9,8 metros por segundo cuadrado es un campo gravitatorio relativamente intenso, porque nos basta caernos de 1 metro para tener el riesgo de hacernos una avería, pero desde el punto de vista numérico adimensional de la teoría de Einstein, este campo gravitatorio es ridículamente pequeño. Incluso el del Sol, en sus cercanías, en el borde, es pequeño, y se manifiesta esta pequeñez en que un rayo de luz que pase rasante al Sol se desvía de lo que sería la trayectoria rectilínea que antes creíamos que seguía, por un ángulo que es muy pequeño, del orden de 1,75 segundos de algo. Ese ángulo, como sabéis, fue digamos, medido por una expedición inglesa en 1919. ¿Fue el 19? Bueno, desde luego, la publicación fue el 19. En fin, lo que se considera el primer acto de los mass media en difusión científica, organizado por cierto por Eddington. Esto fue en noviembre del 19. Bien, sí, el eclipse fue en el 19, efectivamente. Bien, es decir, lo que aquí aparecía como algo nuevo, que realmente no era tan nuevo, es que la luz puede ser desviada por un campo gravitatorio.
Realmente eso se sabía desde un siglo antes. Lo que pasa que lo habían visto Cavendish, por ejemplo, había escrito un artículo, lo había visto otro astrónomo alemán, se llama Solner, pero los cálculos que habían hecho, que conducen a la mitad del valor de la teoría de Einstein, eran ángulos muy pequeños, indetectables en aquel momento, en torno a 1800, que es cuando publicaron los dos sus trabajos. En 1919 ese ángulo ya era medible, con las mejoras de las técnicas y registros fotográficos sobre todo. Bien, este diagrama seguro que lo habéis visto muchas veces. En el centro hay un objeto, en el extremo izquierdo hay un emisor de luz y en el extremo derecho está el ojo que ve, y la luz se desvía en dos direcciones y la vemos por tanto formando dos imágenes. La vemos desviada en resumidas cuentas. Bien, ¿qué ocurre si el campo gravitatorio es mucho más intenso? Bueno, pues si el campo gravitatorio es más intenso, puede llegar a ocurrir esto que vemos aquí. Esto es una imagen del Hubble, y en el centro lo que hay es seguramente una estrella o una galaxia, y lo que hay detrás es otra que está tan perfectamente alineada que la desviación que arriba vemos como dos imágenes, aquí la vemos en forma de anillo. Se llama un anillo de Einstein. Bien, se han encontrado bastantes más últimamente con el Hubble. Cuando el campo gravitatorio es muy intenso, la luz que pasa lejos se desvía un poquito, la luz que pasa más cerca se va desviando cada vez más, y puede ocurrir, esto no ocurre con el Sol, por supuesto, que la luz llegue a dar una vuelta completa alrededor del agujero negro, o dos vueltas completas, o más. Y puede también ocurrir que acabe cayendo al agujero negro. Bien, pero veis entonces que no toda la luz que llega en la misma dirección cae al agujero, solamente cae la que viene muy apuntando al agujero, pero las demás pueden desviarse. Y esto es lo que se puede utilizar para imaginar cómo afectaría la presencia de un agujero negro cuando miramos, digamos, algo que hay detrás. Bien, y esto, esto es una, digamos, bueno, no me sale bueno, esto es una imagen de una zona de la Vía Láctea, la zona cercana a la nebulosa de Antares. Bien, esto es como se ve a simple vista, y ahora imaginemos que tuviéramos un agujero negro interpuesto en medio, y que estuviéramos suficientemente cerca del agujero negro para que la deformación, digamos, la desviación sea suficientemente grande. ¿Qué es lo que veríamos? Pues esencialmente algo así. ¿Qué es esto? Bueno, pues veis que en el centro hay una imagen totalmente negra que es, entre comillas, la región que ocuparía el agujero negro en sí, pero desde la cual no nos llega absolutamente ninguna luz. Y lo que hay alrededor son las imágenes de las cosas que hay detrás, pero desviadas, y si el alineamiento con la zona más brillante de la nebulosa, que era esa mancha que tenéis en el recuadro inferior izquierdo, está alineado exactamente, lo vemos en forma de un anillo. Bien, y de hecho vemos más cosas que comentaré luego. Bueno, pues esto sería cómo podríamos ver, estando muy cerca, o sea, bastante cerca del agujero negro, y digamos, el agujero negro se interpone entre nosotros y lo que estamos mirando. Bien, imágenes de estas encontráis muchísimas en internet. Típicamente forman estos anillos o estos arcos con características bastante curiosas. Esto es una de la NASA y digamos de la ESA. ¿Está oscilando, me parece a mí? Sí. Bueno, esperemos que... Bien. Un punto. A esto se le suele llamar la sombra del agujero negro. A mí me parece que el nombre sombra no es el más adecuado, sino sería mejor llamarlo silueta. En la silueta nos llega la luz que viene de detrás, pero del propio objeto no nos llega nada. La sombra necesita proyectarse sobre
un sitio en donde veamos una zona iluminada y otra zona sombría. Lo que vemos de un agujero negro es mucho más la silueta que la sombra. Pero bueno, los nombres una vez establecidos no son fácilmente cambiables y todo el mundo lo llama la sombra del agujero negro, con lo cual, bueno, pues, llamémoslo sombra. Bien, aquí está un poco exagerada la deformación. La exageración sería realista si estuviéramos suficientemente cerca. Y aquí lo que quiero que veáis es que, quizás me voy a acercar para señalarlo, esto es esencialmente la imagen de la Vía Láctea, pero aquí tenemos una primera copia de esto. Aquí tenemos una segunda copia. Aquí tenemos una tercera copia. Y así ad infinito. Esto es un poco, digamos, si uno se pone a pensar en esto, es fácil que quede un poquito tocado, porque veis que en torno a lo que es la silueta hay infinitos anillos, cada vez más delgados, en cada uno de los cuales recibimos la imagen deformada de toda la esfera celeste. Lo cual es, francamente, una cosa muy curiosa. Bueno, esta imagen no es realista en cuanto a al desplazamiento al rojo, porque la luz que pasa cada vez más cerca del horizonte del agujero, que sería esta, que está cada vez más cerca de aquí, nos llega desplazada hacia el rojo, de una manera importante. Bien, bueno, una mínima explicación. Como habréis visto, el crédito de estas imágenes figura M. Santander y M. Santander. El M, digamos, interesante es Miguel Santander, que es el autor de una novela de ciencia ficción que trata sobre la extracción de energía de un agujero negro y quería tener en la portada una imagen realista. Entonces me implicó a mí para que hiciera una simulación en matemática para digamos que fuera realista la imagen que pusiera. Bien, al final de la charla veremos esto en forma de vídeo, viendo cómo se va deformando la imagen de atrás si el agujero negro se mueve. Bien, unas palabras sobre la imagen icónica de Interstellar. Seguro que todos la habéis visto y seguramente es natural preguntarse, bueno, pero realmente se vería así un agujero negro, se vería así como lo representa la película. Bueno, pues la respuesta es sí. La película tuvo estuvo científicamente analizada y cuidada por parte de un discípulo de Wheeler, Kip Thorne, que es una de las personas que mejor conoce todo este asunto. Y la pregunta entonces es, pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, ¿qué es eso de como dos discos entrelazados? Bien, veámoslo. Bien, aquí tenéis a Kip Thorne en el centro con el típico, digamos, vestimenta de motero, acompañado por los dos miembros del equipo que traducían las ecuaciones y los programas de matemática de Kip Thorne a imágenes de altísima resolución. De hecho, hubo la broma en este momento, esto es un artículo describiendo justamente esto, hubo la broma de que, y sobre todo después de que se le concedió el premio Nobel a Kip Thorne, de que podía ser la primera persona que iba a tener un Nobel y un Oscar. Bien, ¿cómo entender esta imagen? Bueno, pues la imagen realmente es la imagen del disco de acreción. El agujero negro ahí está representado como si estuviera en el centro, pero veis que hay un disco de materia que está espiraleando y que acabará cayendo en su momento al agujero negro. Si lo estuviéramos viendo como estamos acostumbrados, pues decimos, bueno, pues vale, lo estamos viendo desde arriba y vemos esa imagen y ya está. De la parte de abajo no vemos nada. Es eso lo que pasa cuando hay un agujero negro en el centro.
Bueno, pues veámoslo, y para verlo mejor he usado este diagrama que está tomado del artículo de Keith Thorne. Esas son las zonas desde las que se emite luz y está más o menos orientado igual que el de arriba, para que como lo estuviéramos viendo. ¿Qué es lo que veríamos? Bueno, pues lo que veríamos es esto. ¿Qué es esto? Bueno, pues veis que la imagen de la parte de arriba del agujero negro la estamos viendo, que es todo esto y todo esto. Y esto de aquí, que se continúa por aquí, es la parte de abajo. ¿Por qué? Bueno, pues a primera vista parece realmente chocante y muy extraño, pero es bastante claro una vez que uno hace un diagrama. Como muchas cosas, son bastante claras cuando uno hace un diagrama. ¿Cómo es este diagrama? Bueno, pues básicamente esta es la idea. Aquí tenemos el disco de acreción emitiendo luz. La luz se desvía por el agujero negro y tanto la que sale hacia arriba como la que sale hacia abajo acaba llegando a nosotros. Y se ve mejor aquí. En esto es una sección del diagrama de arriba. Aquí está el agujero negro, esto sería el disco de acreción, y la luz que sale, comillas, hacia arriba es desviada por el agujero negro, con lo cual sigue esta trayectoria. Cuando se ha alejado lo suficiente ya sigue prácticamente en línea recta, pero nos llega a nosotros aquí y vemos esta parte. Mientras que la luz que sale hacia abajo también es desviada por el agujero negro y una pequeña fracción de ella la desvía lo suficiente como para que acabe llegando a nosotros. Y la zona cercana esto vale para la zona lejana, digamos, con respecto al observador del disco de acreción. Para la zona cercana, la luz que se emite hacia arriba va así, y la luz que se emite hacia abajo no está el agujero negro para desviarla lo suficiente para que nos llegue a nosotros. Bien, estos diagramas están tomados de Keith Thorne y de un artículo de Alberto Galindo, pero es interesante saber que los artículos originales son de un francés, Jean-Pierre Liminet, y están hechos en 1979, mucho antes de que se planteara la posibilidad de observarlo. Bien, es decir, sobre esa imagen, pues luego hay que hacer un rendering adecuado, pero el mensaje importante es que la imagen es realista en cuanto a las formas. Seguramente no es realista en cuanto a las intensidades y las frecuencias de luz, porque debíamos esperar un corrimiento hacia el rojo muy fuerte, pero en cuanto a la forma, pues realmente hay que decir que es totalmente realista. Bien, y pasamos entonces a la última parte, que se refiere a las comillas, fotografías de los agujeros negros. Bien, las imágenes están obtenidas con lo que se llama el telescopio horizonte de sucesos. El telescopio horizonte de sucesos no es un solo telescopio, es una técnica, se llama síntesis de apertura, en la cual se usan varios radiotelescopios colocados lo más separados posible, y de alguna manera esa red, que técnicamente tiene muchas dificultades de ejecución, actúa de alguna manera como un solo radiotelescopio de tamaño mucho mayor. Bien, se propuso, cuando se inició este programa del horizonte de sucesos en torno hacia el año 2000 aproximadamente, se seleccionaron dos candidatos posibles. Uno es el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, que tiene masa, como os he dicho antes, 4 millones de masas solares, y el otro es un agujero negro que hay en otra galaxia, que está 1000 veces más separada, a más distancia, pero también es 1000 veces mayor de masa. Entonces, más o menos, digamos, los dos son accesibles. Bien, ¿qué es lo que digamos, se intentaba observar aquí? Bueno, hay varios detalles que no quiero mencionar mucho. Primero, la observación hay que hacerla en un rango especial de frecuencia, que son ondas
milimétricas, que son las que tienen menor absorción de polvo y de otros detalles técnicos. Y estas son las imágenes que se han obtenido, que todos habréis visto. En abril de 2019 la de M87, que está a la izquierda, y en mayo de 2022, hace apenas un par de años, la de nuestra galaxia, la de Sagitario A estrella. Bien, estas dos, la cuestión es, estos son fotografías. Bueno, la discusión, yo creo que es más bien estéril. Es decir, ¿son fotografías, no son fotografías? Bueno, vamos a ver, lo que sí son es, observa la radiación que llega de la zona cercana al agujero negro, y la radiación que llega es, lo que nos llega es desviada terriblemente por el campo gravitatorio del agujero negro, y básicamente es radiación que se llama sincrotrón. Es la radiación emitida cuando la materia está moviéndose a velocidades muy altas y a temperaturas también muy altas. Bueno, el tamaño en este diagrama, no sé si se ve mucho, pero comento lo importante. Tenéis en horizontal las distancias en parsecs. La de nuestra galaxia está a 10 a la 4 y la de M87 está a 10 a la 7 parsecs, 1000 veces más. Y en cuanto a la resolución necesaria para obtener la imagen, veis que es parecida en los dos casos, es del orden de entre 5 y 10 microsegundos de arco. Es decir, es una resolución absolutamente espectacularmente pequeña, para lo cual se necesita un radiotelescopio que tenga el tamaño de la Tierra. Como eso no lo hay, pues ¿qué se hace? Se estableció esta red, en donde veis que hay un montón de radiotelescopios, algunos situados prácticamente en el Polo Sur, otro en Groenlandia, está también el Pico Veleta en Sierra Nevada, en España, les hay en América hay varios, en fin, veis que con esta técnica que se diseñó, la técnica de apertura de síntesis, que se enseñó en los 1950, en la época del nacimiento de la radioastronomía, se permite hacer como si estuviéramos usando un radiotelescopio mucho más grande. No es literalmente cierta la idea de que es un radiotelescopio del tamaño de la Tierra, porque eso nos daría muchísima más información. Aquí vemos que digamos, la información que se obtiene es parcial, aunque la resolución angular sea muy buena, y hay que completarla con técnicas que son realmente muy complicadas. No quiero entrar en demasiados detalles de las técnicas, pero básicamente la observación se realiza en el plano de Fourier, no en el plano físico de observación. Y hay que hacer una cantidad de diabluras numéricas impresionantes de interpolación y de extrapolación, en fin, de manera que la técnica es realmente muy complicada. Pero, a pesar de esas dificultades, se ve que las imágenes obtenidas son bastante robustas, en el sentido de que cambiando relativamente bastante todo lo que hay que introducir a mano en la interpolación y la extrapolación y en la elección de modelos y tal y cual, prácticamente todas las imágenes que se obtienen son muy parecidas. Entonces, básicamente, la cuestión es que veis que hay una zona central negra, de donde no llega luz, y el resto es la luz que procedente, digamos, emitida por radiación sincrotrón del disco de acreción, ha sido desviada por el agujero negro y ha podido dar unas cuantas vueltas y tal, y luego acaba llegando a nosotros. Bien, aquí tenéis algunas, digamos, de esto es un ejemplo de cómo diferentes métodos de reconstrucción dan siempre imágenes cualitativamente semejantes.
con lo cual yo creo que esto se puede considerar prácticamente, digamos, demostrado. Bien, unos apuntes rápidos sobre los predecesores. Seguro que conocéis la frase visionaria de Julio Verne, todo lo que una persona puede hacer realidad, otra lo imaginó antes, y obviamente pues ha habido bastantes predecesores. Esta imagen es una de las imágenes creadas por estos predecesores. Vamos a verlo. Como veis, es cualitativamente bastante semejante a la que hemos visto. Bien, el primero que abordó esto fue John Singer en 1966, pero simplemente como, digamos, una posibilidad que sería interesante estudiar y tal, pero sin llegar a hacer el estudio. El primer estudio con, digamos, con números, no con estas imágenes, que están hechas con matemática muy posteriormente, se debe a John Bardeen en 1973, bueno, y con Cunningham. Estos fueron los que introdujeron el nombre sombra del agujero negro, que digamos, se ha quedado. Curiosamente, al igual que Einstein, presionado por algún conocido, acabó escribiendo una pequeña nota sobre los anillos de Einstein, que vimos antes, diciendo, bueno, pero la posibilidad de que la fuente y el observador y el intermedio estén perfectamente alineados es tan remota que nunca observaremos esto. Afortunadamente se equivocó. Bardeen también dijo, esto nunca podrá ser observado. Bueno, esto lo dijo en 1973. Bien, el que trabajó más en esto fue este francés, Jean-Pierre Liminet, que en 1978 construyó esta imagen. Es interesante hacer el esfuerzo de ponerse en 1978. No los ordenadores con capacidades gráficas y las impresoras que tenemos hoy simplemente no existían. Entonces, esto es una imagen puntillista hecha marcando con una pluma puntos con una densidad que calculaba en cada pequeña región de la hoja un programa que simulaba las trayectorias y tal. Entonces es realmente, bueno, pues prácticamente, aunque tenga solamente no llegue a 50 años, es realmente un hallazgo arqueológico totalmente. El primer artículo donde se publica es del año 79 y esta imagen es ya un poquito mejor. Bien, veis que aquí se ve perfectamente todo lo que luego hemos visto antes en la película de Interstellar. Un estudiante de Liminet hizo un estudio muy completo, desgraciadamente no se llegó a publicar, pero ahora ya se encuentra en internet muchas de sus imágenes, sobre todo después de lo anterior. Hay también este autor, como veis, bueno, pues efectivamente, antes de que se hubiera observado, ha habido bastantes antecedentes de personas que habían imaginado qué es lo que se debería ver. Bien, comparad aquí la predicción, comillas, de Marc y Liminet de cómo se vería frente a lo que se ve realmente. Bueno, pues yo creo que es ciertamente, en fin, no puede dejar frío. Bien, esta es la imagen mejor de Liminet, hecha con la técnica esta puntillista, y la de abajo es la de Interstellar. Bien, como me parece que no quisiera pasarme de la hora en absoluto, pero dedicaré los últimos 4 minutos, luego tenemos tiempo para preguntas, a hablar muy rápidamente de los agujeros de gusano. Bueno, ¿qué son los agujeros de gusano? Bien, pues antes mencioné que en los agujeros negros había, primero, las ecuaciones de Einstein que predicen la posibilidad de que existan, y luego se necesitaba digamos, que físicamente fuera posible que existieran esas situaciones en la naturaleza. Para los agujeros de gusano, la primera parte, es decir, que son soluciones de las ecuaciones de Einstein, se cumple. Pero
La segunda parte es extremadamente más problemática, porque por varios motivos. Primero, son extremadamente, sería esencialmente una especie de túnel que llevaría de una región del espacio-tiempo a otra, posiblemente muy alejada, y posiblemente incluso en otro momento del tiempo. Esas configuraciones son soluciones de las ecuaciones de Einstein, pero primero son extremadamente inestables, y segundo, y es lo peor, no se conoce absolutamente ninguna forma de energía que pudiera producirlas, a diferencia de los agujeros negros. Los agujeros negros, una concentración esférica de materia muy grande, los produce. ¿Y dónde la tenemos? En las estrellas. Y cuando la estrella colapsa, voilà. Bien, para el agujero negro no se conoce eso, y además se duda que exista, porque necesitaría con energía negativa, que no es la que dicen los gurús New Age, sino algo que creemos que no existe en la naturaleza. Bien, o que no existe al menos en la escala, no estoy pensando en efectos como el efecto Casimir en mecánica cuántica, que puede existir algo parecido, pero en cantidades mínimas y muy controladas. Así que entonces necesitaría a lo bestia. Bien, las imágenes son de la película de Interstellar, y también desde el punto de vista de la cinemática reflejan fielmente lo que se vería si de verdad hubiera un agujero de gusano que llevara a Saturno. Bien, dependiendo de cuán dentro estuviéramos del agujero, iríamos viendo primero la imagen deformada, luego empezaríamos a ver copias, como los anillos, y luego empezaríamos a ver un montón de copias. Bien, bueno, pues básicamente sobre los agujeros de gusano es esto que he dicho. La existencia realmente es muy hipotética, aunque no violan ninguna de las leyes de la física, excepto quizá lo de que no sabemos si existe energía negativa. Bien, esta imagen está tomada de la película de Interstellar. Bien, bueno, pues básicamente estamos llegando al 59:14 y quisiera ser preciso en cuanto al tiempo, de manera que simplemente lo cerramos aquí. Dejadme leer rápidamente lo que dice Liminet en una, digamos, historia personal que escribió el año 2019. El camino de la idea a la realidad puede necesitar un tiempo muy largo. Hacer imágenes de agujeros negros, primero con ordenadores y ahora con telescopios, es una aventura fantástica. Hace 40 años yo no podría ni imaginar que una imagen real sería alcanzable en el tiempo de mi vida, y que gracias a las contribuciones de tantos colegas dedicados, mi sueño llegaría a ser realidad. Bien, es un ejemplo perfecto de que efectivamente todo lo que una persona puede hacer realidad, otro lo imaginó antes. Muy bien, pues muchas gracias. Ya sabéis que según Shakespeare o Hamlet, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que han sido soñadas en tu filosofía. Muchas gracias. Pues oye, si tenéis alguna pregunta, duda, cuestión, estaré encantado en intentar responder. La de atrás solo igual. O sea, sí. Rompo el hielo a la vista de... Bueno, primero felicitarte por esta extraordinaria presentación, que vale lo mismo para un neófito al que no, digamos, no le han llegado ni ondas lejanas de los agujeros negros, como para un experto. Así es que fenomenal. Primero, enhorabuena. Lo segundo, me ha interesado una cosa en relación con la longitud de onda, que es absorbida y emitida. La teoría dice algo sobre preferencia por longitudes de onda, o sea,
absorbida y emitida durante el proceso de formación o en el proceso de captura, por ejemplo, de una estrella. Las energías más sí, porque claro, tenemos longitud de onda asociado con la energía sí, y la intensidad. sí. La teoría dice algo, si se escapan Eh, o las atrae, digamos, con la misma fuerza, Diferente, independientemente de cualquier longitud de onda. Estás hablando de atracción gravitatoria. Sí, cuando atrapa... por Sí, ejemplo, no, digamos, no. el efecto gravitatorio sobre las ondas es totalmente acromático. Es decir, es totalmente independiente de las frecuencias. Eso es un resultado general porque básicamente, debido a que una de las ideas básicas de la teoría es que la luz o la radiación sigue geodésicas isótropas, que están determinadas por la geometría del espacio-tiempo. Entonces, lo sigue, tenga la frecuencia que tenga. Por tanto, en ese sentido no hay. Claro, otro aspecto que yo pensé que al principio de tu pregunta ibas por ahí. Lo del corrimiento hacia el rojo. Sí, bueno, claro, el corrimiento hacia el rojo llega a ser importante si el rayo de luz que estamos observando ha salido de muy cerca del agujero negro y luego, digamos, después de dar varias vueltas o lo que sea, acaba llegando a nosotros. Porque el corrimiento hacia el rojo depende básicamente de la componente 0,0 del tensor métrico en el punto donde ha salido y en donde lo observamos. Si la diferencia es muy grande, la diferencia de frecuencias con la que lo observamos es muy grande. O sea, esa frecuencia la propagación es independiente de la frecuencia, pero la onda tiene su frecuencia, claro. Y tú la observas con una frecuencia que está desplazada con respecto a la frecuencia en la que se emitió. Ese es el punto. Claro, es que pensé que la pregunta la hacías con qué frecuencia emiten ondas gravitatorias en el colapso. Eso está determinado básicamente por el ritmo de rotación. Sí. La frecuencia es el doble, como es cuadrupolar, Claro, es el doble. No, me refería a eso por luego la reconstrucción de las imágenes Sí. que se hacen en falso color, Sí. y esos falsos colores estarán asignados. Claro, sí, efectivamente. Muchas gracias. ¿Se ha dado o se ha pretendido dar alguna explicación, alguna interpretación de la no visualización de agujeros negros entre 10 a la 2 y 10 a la 6 masas solares? Me ha llamado mucho la atención ese agujero tan grande. Sí, vamos a ver, no, yo la verdad es que eso, si te soy sincero, debería decir no lo sé. Me imagino que una parte importante del asunto es que no está claro qué tipo de procesos podrían originar esos agujeros negros. Porque la cuestión es que, por ejemplo, el límite de entre 100 y 200 masas solares para los agujeros negros estelares, eso sí que parece bastante bien establecido, porque depende de la teoría de evolución estelar, que está, yo creo que muy bien establecida. Y las estrellas de masas mayores de en torno a 200 masas solares son muy inestables. Entonces pueden llegar a formarse, pero su vida es muy corta y lo más probable es que exploten enseguida. De hecho, hay un episodio de esa explosión, digamos, que se observó en Eta Carina, me parece, a mediados del siglo XIX y todavía, es decir, y eso yo creo que, al menos la gente que yo conozco que se dedican a estudiar estos problemas de masas estelares, todos están de acuerdo en que por encima de 200 poco, masas solares no hay estrellas. Claro, entonces, eso, si los agujeros negros estos vienen del colapso, también tienen básicamente ese límite, porque la masa del agujero negro es siempre menor que la masa de la estrella que colapsa, porque hay una parte que en el colapso sale disparada hacia afuera, rebota, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué no hay de la masa intermedia? Pues la verdad es que no lo sé. Hay teorías de que microagujeros negros de masas mucho más pequeñas se pudieron formar pues, en muchos momentos. Por ejemplo,
la gran explosión, etcétera, etcétera. Pero claro, la cuestión es que esos objetos, si las masas son pequeñas, los tamaños, el radio del Schwarzschild es ridículamente pequeño. Entonces, en cuanto eso pasa por debajo del tamaño atómico o un poco menos, prácticamente... entonces, claro, podrían ocurrir, pero simplemente no sabemos cómo verlos. Sí. Yo tenía una pregunta, pero ahora me surge otra. Así que te hago Bien, dos. claro, eso está... Hablando de ese gap de masas de agujeros negros, luego hemos visto que desde los estelares hasta los supermasivos está ese gap. Entonces, ¿descartaría el hecho de que exista ese espacio de masas vacío de agujeros negros? ¿Descartaría el hecho de que los agujeros negros supermasivos sean agregaciones de agujeros negros estelares? ¿Quieres decir que les hubiera habido y se han acabado fusionando? Puede ser, hay una de las teorías que hay sobre la formación de esos agujeros negros supermasivos, es que son el resultado de muchas fusiones de agujeros negros estelares. Pero entonces sí que tendría que haber una distribución en ese hueco de masas, ¿no? Claro, sí, efectivamente, tienes razón. Es que yo creo, he dicho que es una teoría, porque es una teoría que tiene gente que la propone, pero efectivamente por lo que yo sé, nadie la considera como establecida. Supongo que ese es uno de los puntos importantes. Claro, los defensores de la teoría lo que escapan de ahí diciendo que en los agujeros negros supermasivos, que parece que existen desde etapas muy tempranas del universo, los procesos correspondientes se hicieron entonces. Si se queda inflacionario, ¿no? Claro, y entonces, y luego ya no se están haciendo. Entonces, pero claro, date cuenta que incluso si pones 200 masas solares para llegar a 1 millón o a 1.000 millones, como tiene el de M87, se necesitan muchas fusiones. Claro, entonces, pero vamos, ya te digo, por lo que yo sé, no hay en absoluto consenso sobre eso. Y la mayor parte de la gente que yo he leído dice que simplemente no se sabe. Vale, la segunda pregunta es un poco loca. Teniendo en cuenta que el agujero negro desvía la luz que viene de todas direcciones, teóricamente, ¿podríamos vernos a nosotros mismos en el pasado? Hay un artículo muy chulo de Wheeler, que bueno, era digamos, una máquina de producir artículos, con un estudiante que se llama Holz, de 2002 creo, en donde... ¿De John Archibald? Sí, John Archibald. ¿En 2002? Sí, murió bastante más tarde. Oye, bueno, a ver si estoy ya despistado. No, yo creo que sí, ¿eh? ¿Cuándo crees tú que murió? No me acuerdo. Perdona, María. Nada. Bueno, no, desde luego, el coautor seguro, se llamaba Holz, es que tiene que ver con tu pregunta. En donde especula con la posibilidad de detectar un agujero negro relativamente cercano a nosotros, buscando si la luz que llega del Sol y llega al agujero negro y da exactamente media vuelta, nos podría volver a llegar a nosotros. Entonces, ¿eso cuándo ocurriría? Ocurriría solamente en un momento del año, que es cuando estemos alineados con el Sol, el candidato a agujero negro y nosotros, y había una propuesta de observar para ver si se llegaba una señal de una estrella, digamos, con las mismas características espectrales que el Sol. Claro, eso de alguna manera responde a tu pregunta, pero responde, digamos, con muy poco tiempo, porque
bueno, aparte luego cuando lees los números del artículo, la radiación estaba extremadamente llevada al rojo y era extremadamente débil, porque la cuestión es que el parámetro de impacto de las órbitas de la luz que da media vuelta es muy pequeño, claro, porque si te desvías un poquito no llega a dar media vuelta, y te metes un poquito más da más de media, ¿eh? Entonces, entonces por tanto era un artículo más, digamos, imaginativo que práctico. Pero claro, ¿cuánto tiempo lo verías detrás? Pues el tiempo que tardara en ir y venir. Él estaba pensando en un agujero negro en las cercanías de nosotros, es decir, dentro de la galaxia, por supuesto, pero podían ser 10, 20, 30 años, no mucho más, ¿eh? Claro, desde ese punto de vista, la luz que veríamos sería la que emitió el Sol 30 años después. Claro, para vernos a nosotros tendríamos que emitir con la intensidad que el Sol... Entonces, claro, desde el punto de vista, digamos, si tú ves, es igual que cuando dices que el efecto túnel te permite atravesar paredes. Claro, literalmente, es cierto, la probabilidad que tienes puede ser 10 a la menos 50. Claro, entonces, pues aquí yo creo que sería parecido. Bueno, ¿voy yo? No, bueno, no sé... Mira, bueno, casi me parece que habías pedido tú antes. Suponiendo que un agujero negro curva el espacio y el tiempo, pues puede, si vas con una nave hacia el agujero negro y das una vuelta, vas al pasado o al futuro. Bueno, vamos a ver. De tu tiempo propio vas al futuro. Claro, es que ahí el problema de hablar de pasado y futuro empieza a ser ambiguo o impreciso mientras no distingas de qué tiempo estás hablando. El tiempo, digamos, sobre el que no hay ninguna discusión es el tiempo propio de cada observador, que es lo que mide el reloj que tienes en tu bolsillo. Entonces, ese reloj seguiría marchando hacia el futuro. Eso, digamos, con certeza. Si estás pensando ahora en una especie de algún tiempo, comillas, universal, como el tiempo cosmológico o algo así, yo creo, sin necesidad de pensarlo mucho, pero creo que tampoco así podrías ir al pasado. Sí podrías ir al pasado, ya te digo, entendiendo pasado en un sentido, bueno, pues de un sistema de coordenadas, es que estas cosas son un poco liosas, pero sí podrías ir al pasado en el sentido ingenuo, si quieres, si entraras dentro del agujero negro. Porque dentro, mientras que tú estás, digamos, obligado a viajar hacia el futuro, y puedes moverte en el espacio en las 3 dimensiones, pero en el tiempo estás arrastrado hacia el futuro y sobre eso no puedes hacer nada, en el interior de un agujero negro, mientras no hayas caído al centro, a la singularidad donde el campo de marea se hace infinito, mientras no hayas caído, el movimiento obligado es hacia el centro, pero en el tiempo puedes ir hacia adelante y hacia atrás. Claro, eso es una cosa también un poco, digamos, casi como un titular engañoso, ¿no? Un poco de un clickbait, porque realmente eso dura mientras tú has atravesado el horizonte tan contento, lo puedes atravesar tan contento si el agujero negro es de tamaño, es un agujero negro supergaláctico, porque las fuerzas de marea en el horizonte son muy pequeñas, y prácticamente podrías atravesarlo sin enterarte y quedar tan contento. Tu destino está sellado, pero tú no lo sabes. Claro, entonces, en ese intervalo de tiempo, efectivamente tú sí que podrías hacer ese juego, pero claro, ¿eso cuánto dura? El tiempo propio, que también es finito, que tardas en caer al centro. Ese tiempo propio, a lo mejor ahí, pues es relativamente grande, relativamente grande puede ser a lo mejor días, si el agujero negro es supergaláctico, no lo sé, no recuerdo haber hecho la cuenta ni haberla visto, pero
Pero entonces la respuesta es, ¿puedes usar un agujero negro para viajar al pasado? Pues la respuesta es no. Si fuera un agujero de gusano, la cosa es diferente. Porque en el agujero de gusano, como conecta dos zonas del espacio-tiempo, entonces esa posibilidad sí que existiría. Pero claro, tienes que tener el agujero de gusano previamente colocado, ahí, ¿por quién? ¿O cómo se ha hecho? Bueno, pues eso no lo sabes. Y atravesarlo sin que se destruya. ¿De acuerdo? Sí. Primero un comentario y luego una pregunta. Porque está relacionado con lo último que ha dicho. Sobre agujeros de gusano, que en realidad técnicamente son los puentes de Einstein-Rosen del año 35. Y yo creo que alguna vez te he comentado que en una escuela en la que estoy en Sicilia, en el mayo del 79, en mi mal inglés le pregunté a Nathan Rosen si pensaba en la posibilidad de que existieran y me dijo que no. Aunque nunca se sabe cómo se equivocan. Y entonces yo realmente pienso que es una solución matemática sin ninguna... La otra cosa que quería, la pregunta más bien, es que sabemos que según la relatividad, e incluso la especial, una cosa son las cosas que medimos y otras son las cosas que vemos. Sí. Que son muy distintas, las que medimos y las que vemos. Entonces, en este caso, estas fotos están muy bien, pero yendo, digamos, no digo, es así. Digo, me voy a referir exactamente me voy a referir a Roy Kerr. Porque Kerr, que es el autor, cuando tenía 29 años, de la solución de agujeros negros en rotación, que es la que aparece, porque la de Schwarzschild no aparece por ningún sitio, te voy a hacer la pregunta que qué opinas. Voy a ponerlo en contexto. A finales de noviembre del año pasado y principios de diciembre publicó un artículo en el Archive, que todavía no está publicado en ninguna revista hasta donde yo sé, diciendo que su agujero negro de Kerr, que ahora el hombre tiene 80 años, por cierto, o sea que todavía... Es del año 63. Es del año 63 la solución. Pues opina de que realmente es una singularidad en el sentido de que se acaban las geodésicas en el pasado, pero que esa singularidad de todo infinito, nada de nada, porque no se sabe cuál es la ecuación de estado que hay ahí dentro. Entonces me gustaría que hicieras algún comentario sobre... Sí, yo ese artículo no le he leído. En fin, por el contexto, para comentarlo, las dos soluciones exactas importantes de las ecuaciones de Einstein en el vacío, que son las que se supone que podrían servir para explicar las estrellas y tal, son básicamente la de Schwarzschild, que es de un mes después de acabar la teoría Einstein, y que básicamente se aplica a estrellas sin rotación, que no hay, y la de Kerr, que fue extremadamente más difícil de encontrar, de hecho tardó prácticamente hasta el año 1963, que corresponde a estrellas que estén rotando. Rotando a velocidades desde pequeñas hasta un límite superior que no puede rotar más deprisa. Entonces, mientras que la singularidad de Schwarzschild, a la que yo me he referido sin mencionarla, que es, acabas en el centro, que es una singularidad en donde las fuerzas de marea son infinitas, la espaguetización te ha destrozado totalmente, en la solución de Kerr, la estructura central es muchísimo más intrigante y hay un anillo de singularidades, un anillo que idealmente podrías atravesar por el centro. A este anillo es al que se refería Fernando. No, me refiero que es una solución exterior. Entonces él dice que del interior no se sabe nada. No, vamos a ver, claro, sí. No, pero digo, en la solución de Kerr la singularidad es mucho más interesante. Pero la pregunta es, la solución de Kerr es en el vacío. Valdría en el exterior de una estrella rotante. ¿Se conoce la solución en el interior? Bueno, pues para Schwarzschild sí se conoce, pero para Kerr no. Entonces, eso es una cuestión que a los relativistas pues les gusta muy poco, ¿no? Y de hecho, yo me suena haber leído en varios sitios, hay gente que piensa que no tiene sentido buscar esa solución por unos motivos u otros, otros que piensan que sí.
En cualquier caso, claro, primero, la solución de Kerr es la que sería interesante analizar, pero por ejemplo, estas imágenes que he puesto sí que tienen en consideración la rotación, porque además, de hecho, se mide la velocidad de rotación de los agujeros negros estos, que es pequeña, es relativamente pequeña. Aunque parezca raro, porque surge la pregunta, pero ¿rotación con respecto a qué? Bueno, pues la idea de una velocidad de rotación, una medida absoluta de la velocidad de rotación con respecto, digamos, a un marco inercial, lo que se llama a veces brújula de inercia, tiene sentido perfectamente en relatividad. No quiero entrar en muchos más detalles, pero sí tiene sentido, o sea, que tiene sentido entre dos objetos, uno dice este rota y este no rota, y el oponente dice, qué tontería, el tuyo está quieto y el que rota es el mío. Eso en relatividad esa discusión se podría zanjar observacionalmente. No sé, me parece que no he respondido mucho a tu pregunta, pero... No, el hombre dice que, bueno, pero yo ya he hablado, pero básicamente dice que todo eso que se quiere, como no se sabe qué pasa dentro, pues dice que puede ocurrir que no se haga todo infinito, que simplemente las trayectorias se acaben allí y punto. Ya, claro, pero si las geodésicas se acaban allí... Los temas de singularidad de Hawking y Penrose no nos dicen qué pasa dentro en cuanto a la física. No, eso está claro. Solamente nos dice la parte matemática. Sí, pero si las geodésicas se acaban, sigue siendo una singularidad. Sí, pero no en el sentido de que todo es infinito la densidad. Ah, bueno, ya. Bueno, hombre, la verdad es que razonablemente, claro, hablamos de que en el centro del agujero negro de Schwarzschild el campo de marea es infinito, pero el infinito no es algo que exista en la naturaleza. Entonces está claro que antes de llegar al infinito seguramente entran en efectos cuánticos o algo así. O sea que seguramente es una idealización que no... Sí. ¿Existe algún límite superior a la hora de hablar de la densidad de un agujero negro? ¿O se queda solo en la masa necesaria para que la luz no pueda escapar? Vamos a ver. Claro, es que ahí yo creo que la pregunta, la parte difícil y resbaladiza de la pregunta es ¿a qué llamas densidad? Claro, la densidad ordinariamente tú dices, coges una determinada región del espacio, ves la masa que hay dentro y divides la masa por el volumen. Pero la cosa es que decimos a veces, y quizás yo lo he dicho, que tienes una esfera de tamaño radio de Schwarzschild en la cual tienes que tener una cierta masa. Si divides esa masa, el radio de Schwarzschild es 2gm partido por c cuadrado. Si divides esa masa por el cubo del radio, te da un valor. Si, podrías decir, eso es la densidad. Claro, pero no está muy justificado llamarlo densidad porque realmente tú no sabes dónde está la masa que hay en el centro. La masa para ti es un parámetro que sirve para describir el agujero negro, pero nadie te dice que la masa esté uniformemente distribuida en esa zona. Entonces es perfectamente... y de hecho, si la masa colapsa hacia el centro y hacia la singularidad, deberías decir que la masa está en el centro. Y si está en el centro, su densidad sería infinita. Claro, ¿tiene sentido decir ese infinito? Seguramente no. Tiene tampoco sentido como decir dividir la masa del agujero negro por el cubo del radio de Schwarzschild, vamos, por 4/3 de pi por el cubo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, la idea de densidad es un poco engañosa. Por eso se suele hablar siempre de la masa, que la masa es un parámetro global, aunque tú no sabes realmente dónde está. Otra pregunta que quería hacer un poquito más técnica quizás es acerca de, ¿qué es exactamente una onda gravitacional? Bueno, vamos a ver. Sí, intento responderte muy rápidamente y telegráficamente. Las ondas gravitatorias, las ondas electromagnéticas son un estado determinado del campo electromagnético que está variando con el tiempo
la variación con el tiempo genera una variación con el espacio vía una de las ecuaciones de Maxwell, la variación con el espacio genera una variación con el tiempo vía la otra, de las dos ecuaciones de Ampère y de Faraday, y eso se propaga. Y tiene como efecto, digamos, variar el campo eléctrico y magnético en cada punto. Bien, si pasas a la gravitación, la pregunta es, ¿qué es una onda gravitatoria? Bueno, pues la onda gravitatoria es, en cierto sentido, algo bastante parecido, en cierto sentido, bastante diferente. ¿Por qué? Porque es una forma de un campo gravitatorio muy especial, que necesariamente tiene que estar variando con el tiempo, y eso genera, digamos, bueno, no quiero entrar en detalles del campo de marea eléctrico y magnético. Entonces, es una situación en la cual el campo está variando con el tiempo y con el espacio, y cuyo efecto, que en el caso electromagnético es crear un campo eléctrico y un campo magnético que están moviéndose, el efecto aquí es contraer y dilatar el propio espacio y el tiempo a lo largo de las transversales a su dirección de propagación. De manera que si la onda se propaga hacia allá, la onda, dos partículas libres que estén quietas aquí, tendería a acercarlas y luego a alejarlas. Y esto sería un movimiento sinusoidal, que correspondería a un movimiento completo del campo eléctrico y magnético, y a las dos que están en la dirección perpendicular van en antifase. De manera que cuando estas se contraen, con estas y lo puedes ver en términos de campo de marea. Si tú tuvieras un anillo de partículas test, digamos, en reposo, el paso de una onda gravitatoria lo que hace es que eso se contrae en forma de una elipse y luego se achata y entonces es por tanto una modificación del propio espacio y del propio tiempo. Claro, eso es una manera descriptiva de hacerlo, pero cuando eso lo llevas al espacio y al tiempo, no solamente el espacio se está contrayendo y dilatando, sino también el tiempo. Claro. Entonces, esa es esencialmente la idea. Entonces, la detección de ondas gravitatorias sigue exactamente digamos, esta idea. Si cuando viene una onda en esta dirección, las dos partículas test libres se acercan y luego se separan y luego se acercan así, y otras dos hacen así en antifase, si eso lo medimos con una técnica interferométrica, podemos conseguir detectarlo. Eso es la idea, digamos, en dos palabras, del experimento del LIGO. No sé si te he respondido lo suficiente. Me incita la pregunta de cómo mides una en el espacio sí, pero en el tiempo. Bueno, no, es que de hecho lo que se mide es en el tiempo. Sí, ¿por qué? Pues porque medir en el tiempo lo sabemos hacer con una precisión abrumadora, y medir en el espacio no. Si te habrás leído que los números son que esta contracción y, digamos, o sea, la amplitud de esta onda es, para una separación de 4 kilómetros, es del orden de 10 a la menos 18 metros. Piensa que el tamaño del átomo son 10 a la menos 10, que el tamaño del núcleo son 10 a la menos 15, entonces es una milésima parte del tamaño de un núcleo atómico. ¿Cómo mides eso? Pues no, la gracia es que eso no se mide. Lo que se mide es con el tiempo. ¿Y por qué? Pues porque los tiempos sabemos medirlos actualmente, los relojes atómicos. Además, tengo una larga experiencia. En fin, ya veo que algunos de los presentes se ríen porque saben a qué me refiero. Sí, lo que estaba diciendo es que el tiempo lo sabemos medir con precisión relativa del orden de 10 a la menos 17. Los relojes atómicos más precisos, entonces lo que mide realmente, aunque en todos los sitios dicen 10 a la menos 18 metros, pero lo que mides es el tiempo, realmente. ¿Y estas ondas pierden energía? O sea, ¿son menos intensas cada vez que se propagan más? Como
como las ondas electromagnéticas. Bueno, vamos a ver, claro, no, si fuera una onda plana, estrictamente, en condiciones ideales no perderían energía, pero claro, estas ondas son esféricas. Se originan en un sitio, por ejemplo, imagínate que aquí tienes dos agujeros negros que están haciendo así, eso emite, pero se van propagando. Entonces, de la amplitud, que está medida por ese numerito adimensional, digamos, el cociente entre lo que se mueve y la distancia, se puede medir hasta 10 a la menos 20, aproximadamente ahora. Bueno, pues la cuestión es que esa intensidad disminuye con la primera potencia de la distancia, exactamente igual que las ondas electromagnéticas. Lo cual es muy bueno para las ondas electromagnéticas, que decrezca en 1 partido por R y no en 1 partido por R cuadrado, como lo hace la intensidad del campo eléctrico. Es muy bueno porque te permite recibir señales que vienen desde muy lejos, porque han perdido muchísimo menos. Y con la onda gravitatoria pasa exactamente lo mismo. Una pregunta sobre la dirección de propagación. Cuando se habla de dirección de propagación de una onda gravitatoria, ¿se habla en el espacio o también se propagan, o también cuando dices que se está propagando, hablas de una dirección en el espacio-tiempo? Bueno, vamos a ver, la onda gravitatoria es un fenómeno que está en el espacio-tiempo, claro. Pero cuando tú hablas de dirección, estás pensando en un observador, en la descomposición del espacio-tiempo, en tiempo de ese observador y espacio de ese observador, y entonces en el espacio de ese observador es una dirección normal, es una dirección del espacio corriente. Entonces, claro, ¿qué dirección es? Pues es para las ondas gravitatorias producidas por el colapso, por ejemplo, de un sistema binario, es la dirección radial desde el sitio donde se produjo el colapso. Se propagan esféricamente desde allí. Claro, luego, la descripción completa necesitas hacerla en el espacio-tiempo, pero ya lo que pasa es que eso es meterte en Honduras, porque al igual que las ondas electromagnéticas, tú puedes describirlas vía potenciales y vía intensidades de campo eléctrico y magnético. Aquí la cosa es más complicada porque tienes, por así decir, 3 niveles. Si técnicamente lo conoces, tienes el nivel tensor métrico, el nivel símbolos de Christoffel y el nivel tensor de curvatura. Entonces, esos 3 niveles están ligados entre sí. Pues debemos cortar ya porque se nos hace Sí. la hora y va a subir el enfado. Bueno, pues muchas gracias. Otra.